En este video analizaremos el proceso de linealizar la ecuación de Michaelis-Menten y veremos el proceso conocido como la gráfica del doble recíproco, más conocida como la ecuación de Lineweaver-Burk. Bienvenidos. En el video anterior analizamos la ecuación de Michaelis-Menten. Allí vimos que era una relación directa entre un gráfico de velocidad inicial contra concentración de sustrato, en el cual nos aparecía una hipérbola rectangular. Dicha ecuación era bastante complejo porque es difícil la determinación directa de Km o velocidad máxima en un gráfico de velocidad inicial en función de concentración de sustrato, dado que la velocidad máxima es una asíntota, como observamos aquí, y es complejo determinarlo. Es posible, pero la exactitud se pierde dado la hipérbola rectangular. Sin embargo, se pueden determinar unos valores exactos usando un programa de cómputo o una forma de ajustar resultados de manera experimental. La ecuación de Michaelis-Menten se puede reacomodar de una manera que se denomina como el doble recíproco, proceso conocido como Lineweaver-Burk. La ecuación de Michaelis-Menten se puede reacomodar para obtener valores de velocidad máxima y Km a partir de líneas rectas graficables. Dicha transformación se debe hacer con un proceso que se llama doble recíproco. ¿Qué significa eso? El doble recíproco debe graficar el inverso de la velocidad inicial poniendo 1 sobre velocidad inicial y poniendo los valores de 1 sobre concentración de sustrato. El valor absoluto de 1 sobre concentración o Km se obtiene con la intersección de la línea con el eje X, como observamos en esta ecuación que vemos en esta imagen. Dicha ecuación nos da lo que llamamos la ecuación de Lineweaver-Burk, que es la conversión de la ecuación de Michaelis-Menten en una línea recta. ¿Qué significa y qué nos va a determinar este proceso? Vamos a verlo a continuación. Tenemos aquí la ecuación de una línea recta en la cual y es igual a m, que es la pendiente, x es la variable dependiente y b es el intercepto con el eje y. Si comparamos la ecuación de Lineweaver-Burk con esta ecuación de la línea recta, observamos que 1 sobre velocidad inicial será igual a y Km sobre velocidad máxima será la pendiente. 1 sobre concentración de sustrato será x, o sea, la variable dependiente, y 1 sobre velocidad máxima será el intercepto con el eje y. Esto quiere decir que al conocer la línea recta que se observa de la derivación del doble recíproco, podemos encontrar realmente los valores exactos de la ecuación de Michaelis-Menten y poder llevar a un valor ajustado de la ecuación real de la hipérbola rectangular. Vamos a analizar un ejercicio y vamos a ver cómo se da el proceso del doble recíproco para que comprendamos más o menos cómo se hace este proceso. Observamos en esta imagen los datos experimentales de la enzima fumarasa y vemos cómo la fumarasa a diferentes concentraciones del sustrato fumarato se convierten de fumarato a malato. Eso es una reacción químicamente, y vemos cómo se obtiene allí unas velocidades iniciales. Si metemos estos datos experimentales de concentración de sustrato contra velocidad inicial en un software como Excel, vamos a encontrar esta imagen que observamos aquí. Allí podemos ver un poco el comportamiento cinético de la enzima fumarasa. Con estos datos experimentales podemos determinar cuál es la velocidad máxima y la Km. Se hace de la siguiente manera. La velocidad máxima con estos datos es 4.2 y si graficamos estos datos de concentración de sustrato contra velocidad inicial, vemos que la asíntota horizontal de la hipérbola rectangular es un valor que está entre 4.2
y máximo 4,5. O sea que podemos coger un valor cualquiera entre 4,2 y 4,5 para determinar la velocidad máxima. Voy a asumir que la velocidad máxima es 4,3. Ahora bien, la constante de Michaelis será el resultado de dividir la velocidad máxima, que fue 4,3, dividido entre 2, o sea, la concentración de sustrato, en la cual la velocidad máxima es la mitad. Entonces, eso, la división de 4,3 dividido entre 2, nos da 2,15. Si miramos experimentalmente el valor de 2,15 velocidad inicial, nos da en el intervalo entre 0 de concentración de fumarato y 2 de concentración de fumarato. Entonces, si vamos al gráfico, podemos extrapolar de manera gráfica y aproximarnos a que el valor de 2,15 de velocidad inicial nos va a dar un equivalente de concentración de sustrato de aproximadamente 1,8. Aquí lo extrapolamos a nivel gráfico. Entonces podemos obtener entonces una ecuación de Michaelis que quedará más o menos de la siguiente manera. Velocidad inicial será igual a velocidad máxima, que dijimos que era 4,3, por concentración de sustrato, que es la variable dependiente, sobre la Km, que en este caso la extrapolamos y nos dio más o menos 1,8, más concentración de sustrato. Con esta ecuación vamos a mirar si podemos determinar o podemos predecir un comportamiento que se asemeje a el proceso experimental. Vamos a mirar cómo. Tomemos de los datos experimentales un valor cualquiera. En este caso voy a tomar el valor de 3,3 de concentración de sustrato. Si ponemos el valor de 3,3 en la ecuación de Michaelis que dedujimos de manera directa, encontramos que el cálculo será que la velocidad inicial para una concentración de 3,3 nos da 2,78. Pero observamos que estos datos no coinciden con los datos experimentales, dado que a una concentración de 3,3 de fumarato, la velocidad de la enzima es de 3,1 y con la ecuación que dedujimos nos dio 2,78. Entonces, la ecuación que se sacó directamente no coincide o no permite predecir los datos experimentales. Entonces, por eso procederemos a hacer el sistema de doble recíproco para poder linealizar los datos experimentales de una hipérbola rectangular. El proceso del doble recíproco es un proceso muy simple en el cual lo que se hace es hacer el inverso de la concentración del sustrato y el inverso de la velocidad inicial. Significa que hacemos 1 dividido la concentración de sustrato y 1 dividido la velocidad inicial. Por lógica, debemos quitar los valores de 0, dado que las divisiones por 0 no son posibles en este aspecto. Estos datos que estamos viendo en esta tabla es los resultados obtenidos del doble recíproco de los datos originales experimentalmente. Una vez ingresados estos datos a un programa de análisis estadístico de regresión lineal, nos va a dar una ecuación de una línea recta, que es la que estamos observando aquí en esta imagen. Tenemos que la ecuación lineal es esta y podemos deducir a partir de esto, comparándolo con la ecuación de Lineweaver-Burk, que el valor de 1 sobre velocidad máxima será igual a 0,1976. Y con esto podemos despejar velocidad máxima, obteniendo un valor de 5,06. Una vez teniendo la velocidad máxima, volvemos a la ecuación original y vemos que el valor de 0,4062 equivale a km sobre velocidad máxima. Como ya conocemos velocidad máxima, reemplazamos el valor de velocidad máxima en esta ecuación y despejamos la constante de Michaelis. Hacemos el cálculo matemático y obtenemos que la constante de Michaelis es de 2,055. Entonces, volvemos a determinar la ecuación de Michaelis a partir de la ecuación de Lineweaver-Burk, quedándonos de la siguiente manera.
velocidad inicial será igual a 5.061, que es la velocidad máxima, por la concentración de sustrato, sobre 2.055 más la concentración de sustrato. Ahora, comprobemos si esta ecuación se adapta realmente a los datos originales del modelo experimental. Y miremos entonces de manera otra vez para la prueba. Cojamos de nuevo el valor de 3.3 de concentración de sustrato y reemplacemos dicho valor en la ecuación nueva que obtuvimos a partir del modelo de Lineweaver-Burk. Si hacemos el cálculo matemático, descubrimos que la velocidad inicial con esta nueva ecuación nos da de 3.11. Esto quiere decir que este modelo matemático de Lineweaver-Burk se adapta perfectamente al modelo experimental, ya que nos pudo predecir la velocidad inicial a dicha concentración. Tomemos otro valor cualquiera de concentración de sustrato, digamos 10 milimolar. Al reemplazar el valor de 10 en la ecuación que obtuvimos por el sistema de doble recíproco, hacemos matemáticamente el cálculo y descubrimos que el resultado de velocidad inicial es de 4.198. Si comparamos con el valor experimental, que es de 4.2, vemos que es muy cercano y podemos concluir que, sin lugar a dudas, el modelo de Lineweaver-Burk se asemeja más al modelo experimental y nos permite predecir el comportamiento de la enzima, a diferencia del modelo matemático que se deducía a partir de la hipérbola rectangular, que era un modelo que no era muy exacto. En este caso, el modelo de linealización nos permite predecir de manera más exacta el comportamiento cinético de una enzima con características micaelianas. Terminamos con esto el proceso de explicación de la ecuación de Lineweaver-Burk y pudimos descubrir cómo transformar una ecuación de una hipérbola rectangular en una línea recta, utilizando el mecanismo de doble recíproco, que nos permitirá entonces predecir de manera más exacta el comportamiento cinético de una enzima micaeliana. Nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto.